¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Ayer estábamos revisando lo que es agentes de retención y entramos a hacer los ejercicios prácticos, lo que nos interesa. Hicimos un pequeño ejemplo en donde nosotros estábamos verificando lo que eran las retenciones, ¿no? Justamente de impuesto a la renta y las retenciones de IVA conforme los porcentajes que debemos aplicar de acuerdo a la situación. Vimos además que para poder nosotros emitir una retención, debemos tener dos puntos claves que recordar siempre, ¿no? El primero, identificar el tipo de contribuyente al que yo le estoy realizando la compra, ¿verdad? El tipo de contribuyente, la calidad del contribuyente. Segundo punto clave que nosotros debemos recordar es verificar cuál es el motivo de la, perdón, no es la palabra correcta, sino verificar cuál es el tipo de bien o servicio que se está adquiriendo, ¿sí? Porque justamente con ese dato nosotros podemos aplicar los porcentajes correspondientes, ¿verdad? Porque no es lo mismo aplicar un porcentaje de retención a un servicio que a un bien, a un servicio profesional que a un servicio de transporte, ¿sí? Son diferentes los porcentajes de retención de acuerdo a la tabla y a la normativa que nos establece justamente la administración tributaria. Es por eso que nosotros debemos aplicar y tener en claro siempre eh, esos aspectos, ¿no? Les voy a compartir justamente el Excel con el que estábamos trabajando el día de ayer. Me confirman si están visualizando para poder continuar con este ejercicio, con estos ejemplos prácticamente, con estos casos que estamos verificando. Listo, sí estamos en pantalla, ¿no? Quiero que me confirmen, por favor. Sí, Muy bien. Miren entonces, ¿qué nos dice? El primer caso, ¿no? Para las personas que no estaban y los que estuvimos el día de ayer para reforzar un poquito más de esto en el caso de que haya dudas todavía. Miren, en el primer caso, ¿qué me dice? Carlos Pérez, y yo entre paréntesis le pongo, ¿no? También es necesario que yo identifique cuál es mi calidad, ¿verdad? Porque yo debo ser agente de retención para poder emitir retenciones. ¿Qué dice? Carlos Pérez, que es un agente de retención y se encuentra en un régimen general, realiza una compra a Supercasa SA, una compra de mercadería, ¿sí? Justamente entre paréntesis les pongo para que ustedes también conozcan, porque sin este dato es imposible hacer las retenciones, ¿verdad? Porque es necesario conocer esto. ¿Qué me dice? A Supercasa le compramos mercadería, este contribuyente tiene la calidad también que es agente de retención y pertenece a un régimen general. Compramos mercadería, como vimos, de $8,000 más IVA. Justamente eso me va a dar el detalle en la factura cuando me emitan, ¿verdad? Cuando yo reciba esa factura. Muy bien, esa factura me va a venir así entonces. El rubro, primero a considerar que vendría a ser el subtotal, $8,000, que eso es base imponible o rubro a considerar para calcular las retenciones del impuesto a la renta, los $8,000. Y claro, es obvio, ¿verdad? El IVA que se genere, es decir, los $960, van a ser la base imponible o van a ser el rubro a considerar para retener el IVA, ¿verdad? Para retener el IVA va a ser considerado el IVA. Claro que sí. Miren entonces, así me vendría la factura, ¿verdad? Donde los 8,000 vendría a ser el subtotal y los 960 el IVA. Muy bien, entonces, yo, primero, vamos a tener, como venimos de estas clases analizando, vamos a tener dos tipos de retenciones. La primera que va a ser direccionada ¿qué? Al impuesto a la renta y la segunda que va a ser direccionada al IVA, ¿verdad? Que prácticamente son impuestos diferentes que yo debo retener. Entonces, miren, ¿qué me dice? El primer dato, para yo retener impuesto a la renta, $8,000 desde el subtotal que yo debo considerar para poder aplicarle ahí una retención. Entonces, estoy comprando mercaderías. ¿Qué me dice entonces la tablita por acá? ¿Qué es referente? Aquí justamente me hace una pregunta esta tablita. ¿Qué porcentaje debo retener del impuesto a la renta en la compra de bienes o adquisición de servicios? Y la respuesta está acá abajo. Justamente todos los conceptos y códigos y porcentajes que yo debo tener en consideración conforme a la compra que yo realice, sea bien o sea la adquisición de un servicio. Entonces, como son mercaderías, en esta tablita no me va a salir un dato, un detalle que me diga, por mercaderías tú vas a aplicar el código tal, no, sino que ya de forma general el código 312 me establece una conceptualización, ¿no? Y me dice, muy bien,
este código 312, que es el 1.75%, tú vas a utilizar ¿cuándo? Cuando exista transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal. ¿Sí? Muy bien. Y es verdad. Cuando me están vendiendo, cuando me están entregando ya la mercadería, existe una transferencia de bienes muebles, ¿verdad? De naturaleza corporal, porque yo eso puedo movilizarlo de un lado a otro, puedo tocar, puedo ver, puedo también con eso trabajar. Y miren, entonces, la mercadería forma parte de esta conceptualización. Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal. ¿Sí ven? ¿Cuánto debo aplicar? El 1.75 me dice. Código 312. 1.75. Mire, pongámosle acá también el código, ¿ya? Pongamos el código. El código es importante también, ¿no? Porque nosotros esto lo vamos acumulando para luego llenar los formularios. El formulario más que todo. Miren, me dice entonces el código. El código que voy a aplicar aquí es el 312, ¿verdad? Código 312. Entonces, ¿qué me dice? Que es el 1.75. Entonces, ¿yo qué hago acá? $8,000, que es el subtotal o es la base que yo debo tomar para calcular la retención, ¿verdad? O el valor retenido sería 8,000 por el 1.75%, que me da $140. Esos $140 es decir que yo no le voy a pagar completo a mi proveedor, sino que yo de la totalidad de la factura le estoy reteniendo ese porcentaje, ¿sí? Porque ese porcentaje, al ser yo actuar como agente de retención, estoy actuando como agente de recaudación también, ¿verdad? En donde yo le doy cobrando al Estado, claro, de ese impuesto y luego le devuelvo al Estado. Y por otro lado, la persona que es sujeta a retención, es decir, el comercial Supercasa, ellos, como no se les está pagando todo, eso que ellos reciben la retención van a tener como un crédito tributario, ¿verdad? Que va a ser utilizado cuando declaremos impuesto a la renta o cuando declaremos IVA, ¿sí? Cuando ellos declaren impuesto a la renta o cuando ellos declaren IVA, porque es un crédito tributario que ellos tienen a su favor, ¿sí? Es un saldo a favor que utilizarán cuando sea oportuno. Y miren, ya hemos determinado entonces el porcentaje de retención del impuesto a la renta. Hasta ahí, ¿tenemos alguna preguntita o estamos claros? A ver, ¿estamos claros o tenemos alguna preguntita hasta ahí? Ya tenemos registrado esto, ya conocemos el porcentaje de retención en este caso, del impuesto a la renta. Ahora del IVA. Si estamos claros, continuamos con el IVA. Vamos entonces con IVA. Miren, ahora, para retener IVA, ahora sí nosotros entramos justamente cuando solamente hablamos de IVA, ahora sí entramos en un nivel jerárquico que vamos a considerarlo, ¿no? En una jerarquía, ¿verdad? En la calidad del contribuyente. Pues es que yo les he puesto este dato acá, para nosotros ver el tipo de contribuyente, para nosotros poder aplicar las retenciones en el caso que amerite. Porque como les digo, existe un nivel jerárquico. Eso lo vimos el día de ayer a través de esta pirámide, ¿no? Donde me dice muy bien, los que se encuentran encima, en la cima, pueden retener a los que se encuentren por debajo de ellos, ¿no? Es decir, las instituciones del Estado pueden retener a todo mundo. Los contribuyentes especiales pueden retenerse entre contribuyentes especiales y los que se encuentren por debajo. Miren, los que en cambio se encuentran en el segundo nivel, segundo rango, ¿qué nos dice? Que pueden ser sociedades, personas naturales que sean calificados como agentes de retención y entre ellos también se pueden retener entre agentes de retención que han sido calificados, sean sociedades o personas naturales. Y también pueden retener a los que se encuentren por debajo de ellos, es decir, a sociedades y personas naturales que no sean agentes de retención, ¿sí? Miren, como ven aquí, pueden retenerse entre ellos y los que están abajo, ¿sí? Aquí y para abajo. En cambio, los que se encuentran aquí como agentes de retención no pueden retener para arriba, porque no existe eso, no existe el nivel, la jerarquía no le permite. Miren, como ven aquí la flechita, siempre las retenciones son para abajo. Los que se encuentran en la punta de la pirámide pueden retener a todos los que se encuentran abajo, ¿sí? Miren, tax, los que están en el segundo para abajo. Y los que no son agentes de retención, como ya no hay más niveles, no van a realizar retenciones, obviamente.
solo en casos especiales. Y miren, así funciona esto del IVA, por jerarquía, por nivel, ¿no? Por la pirámide que vemos aquí que se ha graficado. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? Para retener IVA, que viene a ser 960 el IVA total de la transacción, ¿qué me dice? Que yo estoy comprándole, perdón, que yo soy agente de retención, muy bien, y estoy comprando a otro agente de retención que está en un régimen general. Es decir, que no es contribuyente especial, porque en el caso que sea contribuyente especial, yo no puedo retenerle, ¿sí ven? Ahora, pero como los dos nos encontramos en el mismo nivel, en el mismo grado, en el mismo rango, sí es factible la retención. Entonces, ¿qué me dice? Por acá también en resumen, ¿qué nos ponen? Que cuando nosotros nos compramos y vamos a retenernos entre agentes de retención y somos régimen general, ¿qué nos dice? Cuando compramos bienes, de forma general bienes, vamos a aplicar el 30%, ¿sí? Y por eso es que yo he puesto aquí el 30%. Entonces, de 960, que es el IVA que se ha generado en su totalidad, por 30%, ¿qué me dice? Que se va a retener 288, ¿sí? 288 dólares. Y sumando los dos impuestos, entonces la transacción sería de 428, el total de las retenciones que se va a emitir en ese documento. Por lo tanto, si el total a pagar, perdón, si el total de la factura fue de cuánto? De la sumatoria de los 8,000 más el IVA sería de 8,960, porque eso me va a salir en la factura, ¿verdad? 8,960, el total de la factura, menos retenciones, menos retenciones. ¿Cuánto? 428, muy bien. Entonces, total a pagar, ¿cuánto sería? 8,960 menos 428, y esto sería lo que vamos a cancelarle, miren, 8,532. Eso sería lo que va a cancelarse a ese proveedor, a Supercasa, ¿sí? Por la mercadería que me está entregando. Como les digo, ellos deberían recibir, ¿verdad? 8,960, pero como le aplicamos retención, van a recibir 8,532. Y los 428 dólares está dividido en las retenciones. Claro que ellos van a registrar en su contabilidad y van a tener eso como crédito tributario, crédito a favor, un saldo a favor de ellos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí con este caso? ¿O tenemos alguna pregunta? Porque miren, así como se está haciendo ya en la parte tributaria, todo esto debemos trasladarlo también a la parte contable, que es lo que nos interesa también, ¿verdad? Pero quiero que me indiquen hasta ahí. ¿Estamos claros o podemos ya hacer el asiento contable que amerita en esta transacción, que es necesario que conozcamos justamente? A ver, quiero que Dije, buenos días. No sé si me podría ayudar nuevamente explicando, por favor. explicándole qué, pero qué Un nuevo situación. ejercicio de lo que acaba de decir de la retención. A ver, pero ¿en qué tiene dudas? A ver, para ser más específicos ahí. Ah, no, lo que pasa es que recién ingresé, no pude ingresar antes. Entonces no vi qué es qué lo que hizo. Entonces, no sé si me puede dar una breve explicación para poder entenderlo. Ya, listo. Ya, Por esto igual favor, era gracias. lo que revisamos el día de ayer, ¿no? Solamente estaba haciendo un recordatorio para los compañeros que no estaban presentes. Pero ya vamos a hacer más casos para que ahí sí le tengan en consideración, ¿ya? Veamos entonces. Si no tenemos ninguna otra duda, vamos a hacer el asiento contable, ¿no? Asiento contable tanto para la persona que compra como para la que vende, ¿sí? Porque es necesario conocer los dos escenarios que se dan en esta transacción. La persona que compra va a realizar su asiento contable, ¿verdad? Y la persona que vende, que realiza la venta, también va a registrar su parte contable. Miren, entonces pongamos acá, detalle, debe, a ver, pongamos aquí, detalle, debe, a ver, ¿sí? Miren, y estamos registrando entonces. Pongámosle por acá para que ustedes analicen también. Este pónganle con otro color y miren, perdón, ahí estamos. Ya, miren y miren.
¿Cómo sería el asiento contable? A ver, para la persona que va a comprar. Nosotros ya vimos contabilidad, ¿no es cierto? Vimos contabilidad, conocemos la base de la contabilidad, la partida doble, la selección de cuentas. Ahora es necesario que apliquemos eso, que ya conocemos. Porque no nos olvidemos, la parte contable y la parte tributaria van de la mano, ¿no? Deben alinearse las dos, justamente, de acuerdo a la normativa de cada país. Claro que en Colombia se va a utilizar otros porcentajes, por ejemplo, se va a manejar otra normativa, pero se va a alinear también la parte tributaria con la contabilidad. En Perú lo mismo, en todos los países prácticamente. Vamos entonces, ¿cómo quedaría? A ver, quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo quedaría al momento de realizar la compra? A ver, primero hagamos la compra, ¿no? ¿Qué me dice? Que estamos comprando mercadería por 8,000 más IVA. Aquí pongámosle que todo se paga con cheque y, o pongan que todos nos dan crédito y mire, y vamos a registrar las retenciones. ¿Cómo sería, pero? ¿Cuáles serían las cuentas deudoras? ¿Cuáles serían las cuentas de acreedores? Quiero que me ayuden ustedes. Ya conocemos la parte contable, cómo manejamos la contabilidad. ¿Cómo sería? A ver, quiero que me ayuden. Quiero que me ayuden. A ver, quiero que participen más que todo. Tenemos solamente ya, creo que 3 semanas más de clases. Y quiero que me ayuden. No me quiero quedar solamente en tema de agentes de retención. Quiero que veamos también ya el inicio de lo que es IVA, para hacer declaraciones de IVA prácticamente y liquidaciones del mismo. Vamos entonces. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sería? A ver, quiero que ustedes analicen. Quiero que me ayuden. Estamos 7 compañeros conectados. Algún compañero, a ver, que nos ayude. Es sencillo esto. En la parte donde está la compra, ahí podría ser la mercadería y con qué se está cancelando con el banco. Muy bien, mercadería, ¿verdad? La primera cuenta, porque es verdad, si yo estoy comprando mercadería, voy a recibir mercadería, ¿verdad? ¿Qué puedo ponerle el nombre mercaderías? Puedo ponerle el nombre inventarios. Muy bien, estoy ingresando, ¿verdad? Como existe un aumento en mis activos, es una cuenta deudora, porque se está incrementando los activos, estoy realizando una compra. Muy bien, inventarios Valdeve. ¿Cuánto? 8,000 dólares. Muy bien, pero ¿qué otra cuenta se está generando acá? El IVA, ¿no es cierto? Me dice más IVA. Entonces, yo a ese IVA debo darle un nombre a esa cuenta, perdón, debo darle un nombre a ese hecho económico que se está ejecutando, ¿no? A ese hecho generador. En este caso, vendría a ser IVA en compras. Yo puedo ponerle IVA en compras, ¿verdad? IVA en compras. ¿Cuánto? 900 dólares. Porque también está ingresando ese IVA, ¿verdad? Ese IVA. Yo estoy pagando por el IVA y esté ingresando IVA en compras. Va a formar parte ese IVA en compras de mi activo, ¿verdad? ¿Por qué forma parte de mi activo? Porque al momento de realizar yo la declaración, yo voy a utilizar este IVA para devengar en cambio con el IVA de ventas, ¿verdad? Y ahí voy a generar un impuesto causado justamente cuando esté realizando la declaración. Pero miren, lo que les digo, inventario está ingresando, muy bien, y el IVA en compras, como yo también estoy pagando por ese IVA, yo lo voy a tener en consideración, porque ese es un saldo que yo también voy a tener, es un crédito que voy a tener para luego utilizarlo. Muy bien, entonces he registrado dos cuentitas, justamente estas que estoy señalando, he registrado, miren, estas dos cuentitas, estos dos rubros, inventarios y el IVA. Muy bien, pero debe existir partida doble, ¿verdad? Debe haber cuentas deudoras y cuentas acreedoras. ¿Cuáles serán las cuentas acreedoras? A ver, ¿cuáles serán? Quiero que me ayuden, a ver. El banco, Banco, muy bien. Banco. Banco, ¿cuánto? ¿Cuánto será en el valor del banco? ¿Cuánto será? A ver, ocho debe mil guardar eso. novecientos sesenta. 8,960. Si yo pongo eso, entonces no estoy registrando bien, porque miren, por algo les puse esto acá, porque yo lo que en realidad le estoy pagando va a ser 8,532. Miren, entonces yo en bancos voy a poner 8,532.
porque eso es lo que le voy a pagar. Y los 428 le voy a retener. Entonces, me faltarían más cuentas, ¿verdad? Porque aquí este asiento contable no está cuadrando. No me cuadra este asiento contable. Miren, aquí hay 8.960 y aquí hay 8.532. Me faltaría los 428 que corresponde a retenciones. Por lo tanto, si me faltan esos 428, es porque a estas cuentitas que yo a estos rubros que forman parte de las retenciones, debo darle un nombre contable. Debo darle un nombre, una cuenta contable a estos rubros que están aquí. Es decir, a la retención de impuesto a la renta le voy a dar un nombre. En este caso, yo puedo poner retención, impuesto a la renta, el porcentaje que es, ¿sí? De acuerdo a como yo tenga en el plan de cuentas los nombres, ¿no? Retención, impuesto a la renta, 1.75% por pagar. Se convierte en un pasivo, porque al momento que yo retengo, no es que le voy a pagar de inmediato al Estado, ¿verdad? Sino que yo voy a tener hasta que termine el mes y hasta que nazca la obligación tributaria, es decir, cuando existan los plazos para yo declarar, es decir, al mes siguiente. ¿Cuánto entonces? Le he dado ya el nombre, ¿no? Retención, impuesto a la renta 1.75% por pagar. ¿Cuánto? 140, ¿sí? Y debo clasificarlo porque, como les digo, son impuestos diferentes. El uno es impuesto a la renta y el otro es IVA. Muy bien, y se declara justamente en formularios diferentes. Entonces, ¿el otro cómo será? Va a tener la misma situación. Puedo ponerle retención, IVA, el porcentaje que corresponda por pagar. Miren, ¿cuánto? 288. Y si sumamos esto, el asiento me va a cuadrar. Y hemos registrado la compra. Miren, registro de compra. Y nos cuadra el asiento y hemos registrado como debería ser y como en nuestro proceso contable, en nuestro libro diario, se va a reflejar. Pero cuando nosotros hacemos en el caso de compras, ¿no? Esto va a ser la persona que compra, ¿sí? Es decir, la persona que compra y la persona que es el agente de retención, el que está emitiendo la retención, ¿verdad? Así sería el asiento contable de cómo esta persona va a registrar en su contabilidad la compra y las retenciones que le está realizando. ¿Sí? Fácil este ejemplo, ¿no? Súper sencillo. ¿O tenemos alguna duda? A ver, hasta ahí en este asiento contable. Si no tenemos ninguna duda, vamos a hacer entonces el ejemplo, el caso de cómo va a registrar en cambio la persona que vendió, la persona que fue sujeto de retención. ¿Cómo lo va a hacer entonces? A ver, ¿qué cuentas contables entonces intervienen por acá? Quiero que me indiquen ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Ya hicimos de la compra, ahora de la venta. En las ventas se reflejaría primera cuenta como venta, también el IVA en ventas. Muy bien, ventas, ¿no es cierto? Pero en el debe o en el haber. A ver, en el debe o el haber la cuenta ventas y el IVA ventas. En el haber, En que el está haber, ¿no es cierto? saliendo. Porque tienen naturaleza acreedora. Entonces, miren, ponemos ventas, ventas, hagámosle más acá, sí, ventas, y vamos a tener también el IVA ventas, IVA en ventas, ¿verdad? ¿Cuánto es la venta? Lo mismo, ¿cierto? Lo que me va a reflejar en la factura, así me va a reflejar. La venta entonces es de $8,000 y el IVA en ventas será 960. Muy bien, tenemos registrado de igual manera lo que me vendría en la factura. Ahora, vamos eh, a llenar o a poner las cuentitas contables deudoras. ¿Cuáles serían entonces? No nos olvidemos, la forma que va a recibir, ¿no es cierto? Él va a recibir bancos, ¿sí o no? Si le está pagando con cheque, va a recibir, perdón, si le paga con bancos, perdón, si le paga con cheque, sería caja, porque cuando recibimos nosotros bancos, cuando recibimos, perdón, cheques, se convierte en caja hasta el momento que nosotros le depositemos. Ahí sí ya sería bancos. Miren, entonces sería caja, ¿sí? Caja. Cuando nosotros recibimos un cheque por pagos y lo tenemos ahí,
en ese momento se convierte en caja, pero cuando nosotros ya depositamos ese cheque, ahí sí se convierte en bancos. Entonces, caja, ¿cuánto sería? 8,532. Muy bien, 8,532. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a recibir el señor. El que realizó la venta va a recibir 8,532, lo mismo que ponemos acá, de lo que ha salido, ¿verdad? 8,532. Y ahora va a ser lo contrario, ¿verdad? Ahora, como vimos acá, la persona que compra y es agente de retención, él tiene que pagar las retenciones al Estado, ¿no es cierto? Él solamente le da cobrando y luego le paga. Por eso es que ponemos aquí por pagar. Pero la persona, en cambio, que recibe la retención, la persona que es sujeto de retención, él no va a pagarle al Estado. Mentira, porque él está recibiendo perdón, él está recibiendo la retención y se le está quitando de la totalidad que él debía recibir. Entonces, eso amerita un crédito tributario, registrar como un saldo a favor del, de la persona que vende, ¿verdad? De Supercasa S.A., que sería la persona que vende. Y por formar parte de un saldo a favor, por ser un crédito tributario, va a formar parte del activo, es decir, que lo voy a registrar en el debe, con el nombre que nosotros tengamos en nuestro plan de cuentas. Algunos planes de cuenta tienen como crédito tributario, impuesto a la renta. Aquí por lo general no es necesario clasificar el porcentaje, porque cuando nosotros llenamos en el formulario el crédito que tenemos a favor, es en un solo casillero, ¿sí? Por eso es que nosotros le ponemos así. Y aquí, crédito tributario IVA. Crédito tributario IVA. Miren. ¿Y cómo vamos por acá? Ponemos crédito tributario, impuesto a la renta, ¿cuánto? 140. Y del IVA es los 288. Miren. Y este asiento debería cuadrar. 8,960, 8,960. Lo mismo que registramos acá. ¿Sí ven? Y así es como las dos partes que intervienen en esta retención van a registrar, ¿verdad? En su parte contable, los saldos que tienen a favor. El uno tiene a favor y el otro tiene que pagar, ¿verdad? Porque ese dinero que él retuvo no le corresponde a él. No es de él esa plata. Que pueda trabajar con ese dinero durante el tiempo que le toque declarar, está bien, pero en algún momento va a tener que devolverle al Estado. Miren, por pagar, saldo a favor. Y así registramos entonces. ¿Estamos claros o tenemos alguna duda hasta ahí? ¿Qué opinan ustedes? Quiero que me indiquen porque esta clase, la clase el día de hoy y la del día viernes de la próxima semana vamos a trabajar en Excel. El día sábado en un sistema contable, ¿ya? Para que ustedes vean también cómo el sistema contable, en cambio, solamente con cargar la información ya me da haciendo los asientos contables. La cuestión es que yo le parametrice y haga bien las cosas. Pero miren, ¿tenemos alguna pregunta aquí o tenemos alguna duda? Quiero que me indiquen. A ver, está por aquí Beatriz, está Miriam, Abel, Diana, Dina, Mayra, Hortensia. ¿Estamos claros con estos registros o tenemos alguna duda? O podemos pasar ya al siguiente caso. ¿Qué nos dice por acá? Para mí sí. Listo. Si estamos claros, si no tenemos ninguna pregunta, avanzamos, ¿no? Al siguiente caso. Vamos. Déjenme copiar esto más. Y venimos por acá. Ya, miren, vamos entonces. Con el segundo caso, vamos de igual manera así poner la información que es necesaria, ¿no? Para nosotros aplicar las retenciones. Pongámosle aquí. El señor, o pongámosle una sociedad, ¿ya? La que vimos arriba. Supercasa S.A. realiza, perdón, aquí me falta un dato, porque aquí es necesario que nosotros pongamos, ¿no? Que es agente de retención, como yo les dije el día de ayer. Esta información de igual manera nosotros tenemos en el SRI a la mano para consultar si es agente de retención, a qué régimen pertenece,
Y de igual manera el reglamento de comprobantes de venta exige que los agentes de retención coloquen la leyenda en los comprobantes emitidos por ellos. Agente de retención y que forma parte del régimen general, ¿sí? Realiza una compra a TIA SA. Realiza una compra realiza una compra a TIA SA, nomás pongámosle hasta ahí. Es contribuyente especial, y al ser contribuyente especial también ya viene a ser agente de retención, ¿sí? Realiza la compra de mercadería. Sigamos con eso. Cambia el escenario, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos comprando a otro tipo de contribuyente. Realiza la compra de mercadería por $10,000 más IVA y paga con efectivo. Muy bien. Entonces, analicemos lo mismo que estábamos haciendo acá arriba. Copiemos este cuadrito que nos diseñamos y ponemos acá abajo. Listo. Los aspectos claves, ¿cuáles eran los que debíamos nosotros verificar? Primero, el tipo de contribuyente, ¿verdad? Al cual nosotros estamos comprando. ¿Cuál es el tipo de contribuyente? ¿Cuál es la calidad de contribuyente de la persona, de nuestro proveedor? Segundo, punto clave, ¿cuál era? Identificar el bien o servicio que estamos adquiriendo, ¿sí? Con ese dato nosotros ya podemos efectuar las retenciones. Entonces, en este caso, me dice que Supercasa, que es agente de retención y pertenece al régimen general, le compra a TIA SA, que es un contribuyente especial, y por ser contribuyente especial también ya viene a ser un agente de retención. ¿Sí? Le compramos mercadería por $1,000, $10,000 más IVA y se paga con efectivo. Muy bien. Entonces, en este caso, realizamos retención de impuesto a la renta. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Realizamos retención de impuesto a la renta aquí? En este caso, ¿sí o no? Quiero que participen. A ver, Sí, Lisa. sí se realiza retención. Muy bien, sí se realiza. ¿Por qué? Porque para impuesto a la renta, para aplicar porcentajes de impuesto a la renta, no me interesa conocer si es contribuyente especial, si es régimen general. Yo como agente de retención le aplico la debida retención. Claro, cuando son transacciones que no son sujetas a retención, que la normativa mismo me dice, como por ejemplo comprar combustible o comprarle a un negocio popular, ahí no se va a aplicar impuesto a la renta. Pero para aplicar esta retención de impuesto a la renta, no me interesa si él es contribuyente especial, si es régimen general, yo le aplico la retención, ¿verdad? Porque la jerarquía aplica únicamente para la retención del IVA. Entonces, ¿qué me dice? El rubro a considerar, ¿cuánto es? $10,000. El porcentaje de retención, estoy comprando mercadería, vuelvo aquí a la tablita, ¿verdad? Y busco, y nosotros ya conocemos. Si yo compro mercadería, compro algún otro bien que sea de naturaleza corporal y que sea un bien mueble, le aplico el código 312. Y el código 312, ¿qué me dice? Que el código 312 es del 1.75%. ¿Sí ven? Entonces, aplico la retención. ¿Cuánto? $10,000 por el 1.75. ¿Cuánto es el valor retenido? $175. Muy bien, ya tengo el primer valor de retención, ¿no? Que corresponde al impuesto a la renta. Ahora, retención de IVA. ¿Aplica en este caso o no aplica? A ver, quiero que me indiquen. ¿Aplica o no aplica? A ver, quiero que me indiquen, miren, aquí tenemos justamente la pirámide. Quiero que ustedes identifiquen aquí. Yo como agente de retención estoy en el régimen general. No soy contribuyente especial, verán. Yo como agente de retención estoy calificado, sí. Y le estoy comprando a un contribuyente especial. ¿Aplica o no aplica retención del IVA? Porque esta pirámide jerárquica justamente es exclusiva para el IVA. ¿Aplica o no aplica retención? A ver. Quiero que me indique antes de que se termine la clase. Ya tenemos Sí, aplica. menos de 3 minutitos. A ver, ¿quién dijo si aplica?
¿Quién nos dijo a ver si aplica? A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Aplica o no aplica? ¿Debemos o no hacer retención del IVA? No, A ver, ¿por qué no hacemos retención? A ver, ¿por qué no hacemos retención? Quiero que me indiquen. yo dije que sí, pero yo creo que porque como es un bien, entonces sí debemos de retener. Ya, nos dice, Mayra dice que sí. Y la persona que dijo que no tiene la razón. No se realiza retención. Porque existe, como les digo, esta pirámide jerárquica, ¿no? Nosotros somos una sociedad. Porque aquí dice justamente en el ejemplo, Super Casa S.A., Sociedad Anónima. Es una sociedad y está calificado como agente de retención. Soy una sociedad y estoy calificado como agente de retención. Entonces yo me encuentro en este grado de aquí, en este rango, en el de la mitad. Y como yo les digo, si yo me encuentro en este rango, solamente puedo retener a los que se encuentran en el mismo nivel mío o los que se encuentran por debajo de mí. Pero los contribuyentes especiales al que yo le estoy comprando y le puse el dato justamente acá, que es un contribuyente especial, se encuentra por encima, se encuentra en la punta de la pirámide de la jerarquía, está en el tope ellos, ¿no? Miren, contribuyentes especiales entonces. Y aquí mismo la flechita me dice, las retenciones en el IVA se van a hacer para abajo. Es decir, que yo, que me encuentro en el segundo rango, como les digo, puedo retener a los que se encuentran en el mismo nivel mío o los que se encuentren por debajo, pero no a los que se encuentren por encima. Y en este caso no aplica retención. La retención sería en cero, ¿sí? En cero. No aplica retención aquí. ¿Sí ven? Entonces, solamente voy a retener impuesto a la renta. ¿Sí? La próxima semana, de igual manera, les voy a indicar ejemplos del prácticos, ¿no? Ejemplos prácticos de lo que se trabaja y se conoce de eso, ¿no? Miren, entonces, así quedaría